Buenas tardes. Vamos a empezar con los ejercicios propuestos, con el ejercicio número 1. El ejercicio 1 nos dice: Manuel está pintando un poliedro convexo que tiene 5 caras. Si el número de vértices es mínimo, halle el número de aristas del poliedro. Entonces, solamente nos mencionan que se trata de un poliedro convexo. Entonces, y también nos mencionan que ese poliedro convexo tiene 5 caras. Entonces, si el número de vértices es mínimo, entonces nosotros tenemos que dibujar ese poliedro con 5 caras y contar cuántos vértices tiene ese poliedro, pero teniendo en cuenta que el número de vértices, dice que el número de vértices es mínimo. Entonces, colocamos aquí, se trata justamente de un poliedro convexo. Entonces, como es un poliedro convexo, nosotros vamos a dibujar este poliedro de 5 caras. Entonces tenemos aquí va 1, luego podemos tener aquí otra cara, 2 caras, ¿no? Y esta de aquí sería la tercera cara, Primero son las bases, ¿no? Primero son estas dos bases. Primero y segunda cara. La cara superior, la cara inferior. Luego esta cara que está hacia la izquierda. Y ahora esta cara está hacia la derecha. Y tendríamos las 5 caras, ¿no? Y la cara que está hacia atrás. La cara que está hacia atrás vendría a ser este de aquí. La que estamos sombreando. La que estamos sombreando viene a ser la cara que está hacia atrás. La cara que está hacia adelante viene a ser justamente esta cara. La que está hacia la izquierda. Y la cara que está hacia la derecha es la de verde. Entonces ahí se pueden observar las 5 caras. Repito, tenemos la primera cara, la que está en la base superior, la segunda cara, la que está en la base inferior, la tercera cara, la que está hacia atrás, el plano de amarillo, luego la cuarta cara, el plano de celeste, la quinta cara, el plano de verde. Entonces se observa este poliedro con 5 caras. Ese poliedro tiene 5 caras. ¿Y cuántos vértices? ¿Qué son los vértices? Son los puntos de intersección entre las aristas. Entonces, nosotros podemos observar que necesariamente, ¿no? Justamente aquí observamos este primer punto de intersección que podemos llamar V1. Luego tenemos este otro punto de intersección, V2. Otro punto 3. Luego tenemos el cuarto, el quinto y el sexto. Entonces, para este poliedro convexo, nosotros tenemos 6 vértices. En la parte superior 3 y en la parte inferior 3. Entonces, viene a ser un poliedro convexo de 5 caras, pero como nos dice que ese número de vértices tiene que ser lo mínimo posible, entonces tenemos que dibujar otro poliedro de 5 caras y observar cuántos vértices tenemos. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, este otro poliedro. Como una pirámide, ¿no? ¿Está bien? Entonces, vamos a colocar así.
tenemos este otro poliedro y también tiene 5 caras. El triángulo que está hacia atrás, ese triángulo, nuestro triángulo de amarillo, ahí va primera cara. Primera cara, luego tenemos la otra cara, esta otra carita, esa es la segunda cara. Y tenemos aquí la tercera cara, la de verde. La de amarillo es primera, la de color anaranjado, la segunda, la de verde, es la tercera cara. Y la de rosado viene a ser justamente la cuarta cara. Este de aquí es la cuarta cara y la base. La base viene a ser este plano de puntos. Entonces, nuevamente se observa que este poliedro es otro poliedro de 5 caras. Entonces, también tiene 5 caras. También tiene 5 caras. Y vamos a observar cuántos vértices tiene. Entonces, aquí podemos colocar, por ejemplo, vértice 1. Siempre los vértices son los puntos de intersección entre las aristas. V1, V2, tenemos a V3, tenemos V4 y tenemos este último que viene a ser V5. Entonces, para este otro poliedro convexo, se puede observar que tenemos 5 vértices. 5 vértices. Entonces, como nos dice que ese poliedro convexo debe tener el número de vértices mínimo, son los únicos 2 casos. Entonces, son los únicos 2 casos de poliedros convexos que tienen 5 caras. Entonces, aquí por dato, como nos dice que es mínimo, entonces necesariamente nos quedamos con este segundo poliedro. Entonces, para este segundo poliedro, nosotros ya conocemos el número de caras, conocemos el número de vértices, por lo tanto, podemos aplicar el teorema de Euler. Entonces, para este segundo poliedro, aplicando el teorema de Euler. Aplicando Euler, sabemos que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. Entonces, ¿cuántas caras tenemos? Tenemos 5. Tenemos 5 caras más el número de vértices resulta igual a 5. Es igual al número de aristas que queremos hallar más 2. 10 menos 2, 8. Entonces, va a resultar siendo el número de aristas igual a 8. Sería la respuesta, la alternativa D. Entonces, sería el ejercicio número 1. Entonces, pasemos a ver el ejercicio número 2.
En el ejercicio 2 nos dice, un trozo de cera tiene forma de un tetraedro regular cuya arista mide 12 raíz de 2 centímetros. Entonces nosotros vamos a dibujar primero ese trozo de cera. Entonces dibujamos el trozo de cera que tiene la forma de un tetraedro regular. Entonces, como su nombre lo dice, ¿no? Tetraedro regular quiere decir que es un sólido que tiene 4 caras y esas caras son regiones triangulares equiláteras. La palabra tetra viene de 4. Es aquel sólido que está formado por 4 regiones triangulares equiláteras. Entonces nos dicen por dato que la arista de ese tetraedro regular es 12 raíz de 2. En un tetraedro regular todas estas aristas tienen la misma longitud. Como está formado por 4 triángulos equiláteros, todas esas aristas van a ser iguales. Iguales a 12 raíz de 2. 12 raíz de 2. Entonces, esta arista también es 12 raíz de 2. Nos dicen que este trozo de cera se funde y se obtiene 9 velas de forma cúbica. Entonces, se funde. Se funde y se va a obtener 9 velas. Entonces, aquí vamos a dibujar las 9 velas. Entonces tenemos las 9 velas, ¿no? Aquí va una primera vela de forma cúbica. Y tenemos la otra vela. Entonces nos dan por dato que son 9 velas. 9 velas. Son 9 velas, ¿correcto? Y de forma cúbica. ¿Qué quiere decir de forma cúbica? Que es un sólido que tiene la forma de un hexaedro regular. Entonces siempre un cubo está formado por 6 cuadrados. Por lo tanto, todas estas aristas tienen la misma longitud. Entonces, arista circulito y también es arista circulito. Entonces nos preguntan, halle el área total de una vela cúbica nada más. Y no nos dicen no nos informan nada sobre la arista del hexaedro regular, del cubo, ¿no? Entonces, como no conocemos, vamos a colocar que sea de longitud A, vale A, y también resulta siendo A. Entonces, de acuerdo a los datos, nosotros podemos observar lo siguiente. Entonces, del dato, justamente,
podemos afirmar que el volumen, porque nos dicen que todo ese trozo de cera se funde y se obtiene esas 9 velas. Quiere decir que el volumen del trozo de cera, el volumen del trozo de cera va a resultar igual a 9 veces el volumen de las velas, de una de las velas. 9 veces el volumen de una vela, de una vela. Pero esa cera tiene la forma de un tetraedro regular, entonces el volumen de la cera es igual al volumen del tetraedro regular, ¿no? Del tetra. Y la vela. Entonces, el volumen de una vela es igual al volumen del cubo. Entonces, reemplazando, nosotros sabemos que el volumen del tetraedro viene a ser la arista elevado al cubo por raíz de 2 sobre 12. Entonces, reemplazamos. Entonces, de aquí, reemplazando, el volumen es la arista. La arista del tetraedro es 12 raíz de 2 elevado al cubo multiplicado por raíz de 2. Por raíz de 2 sobre 12. Sobre 12. Y esto es igual a 9 veces el volumen del cubo. El volumen del cubo es arista elevado al cubo. Entonces, aquí nos quedaría 12. 12 al cubo nos va a quedar lo siguiente, no 144 porque se cancela con el inferior. Entonces, con el denominador, nos queda así 12 al cuadrado por 12 por raíz de 2. Entonces, raíz de 2 al cuadrado simplemente es 2 por raíz de 2. Todo esto sobre 12. Esto es igual a 9a elevado al cubo. Entonces se cancela, se va a cancelar, se cancela uno de ellos, 12 con 12, y nos está quedando, aquí nos quedaría 144, ¿no? 144 por 2 y por raíz de 2. Entonces la arista debe resultar siendo 4, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, de aquí operamos. Entonces, de aquí operando, la arista va a resultar igual a 4. O sea, nosotros operamos y esa arista resulta siendo igual a 4. Entonces, conociendo la arista, que resulta igual a 4, ya podemos hallar el área total, ¿no? Entonces, en este caso, nos están preguntando por el área total. Por lo tanto, el área total. Entonces, el área total de la vela cúbica. El área total va a ser igual a 6 veces el área de una de las caras cuadradas, que sería 6 veces a cuadrado. Entonces de aquí reemplazamos, nos queda 6 por 4 al cuadrado, 16. Entonces esto va a resultar igual a 96. 96 centímetros cuadrados. Sería la respuesta. 96 centímetros cuadrados. Entonces sería el ejercicio número 2.
Avanzamos con el ejercicio número 3. Ejercicio número 3 nos dice en la figura, la sección plana MRCN es una región cuadrada de 36 metros cuadrados de área. Halle el área total del prisma triangular regular ABCPQR. Entonces nos están preguntando por el área total de ese prisma. Entonces, para poder hallar el área total de ese prisma regular, necesitamos conocer el lado de nuestra base y conocer también la altura. Entonces, vamos a colocar aquí lo siguiente. Nos dicen que la sección plana, entonces esta sección plana. Esta sección plana MRCN es una región cuadrada de 36 metros cuadrados de área. Entonces, como es una región cuadrada, todos los ángulos internos miden 90 grados. Entonces, por ser un cuadrado, estos ángulos internos miden 90 grados. Además, sus 4 lados tienen la misma longitud. Entonces, la longitud MN es igual a la longitud CN por ser cuadrado. Y nosotros no conocemos el lado de ese cuadrado, vamos a colocar que sea A. Entonces, también CN vale A. CN también resultó siendo A nada más, ¿correcto? Entonces, esta longitud CN también es A. Entonces, por dato, nos dicen que el área de esa región cuadrada es 36 metros cuadrados. Entonces, colocamos aquí. Nos dicen por dato que el área de la región cuadrada MRCN es igual a 36. Es igual a 36 metros cuadrados. Entonces sabemos que el área de esa región cuadrada es igual a lado elevado al cuadrado. Entonces A cuadrado es igual a 36. Por lo tanto, el lado A resulta igual a 6. Entonces ya conocemos que A viene a ser igual a 6. Entonces esta longitud necesariamente CN resulta igual a 6. Pero el triángulo ABC es un triángulo equilátero. Entonces para ese triángulo equilátero, este segmento, nuestro segmento CN, viene a ser altura y va a ser también mediana. Entonces, como es altura, necesariamente el punto N es punto medio. Vale circulito y también va a resultar siendo circulito. Y los ángulos internos miden 60 grados, ¿no? Entonces, este ángulo interno va a resultar igual a 60 grados. Entonces, nuestro triángulo. Este triangulito, nuestro triángulo, el triángulo de puntos. Este triángulo de puntos es notable de 30 y 60 grados. Entonces colocamos aquí, conseguiremos, se puede observar que este triangulito, el triángulo rectángulo CNB resultó siendo notable. Es notable
notable de 30 y 60 grados. Si es notable de 30 y 60 grados, a 60 grados se le opone 6. Ese 6 lo podemos escribir como 2 raíz de 3 por raíz de 3. Entonces quiere decir que a 60 grados se le opone este cateto, 2 raíz de 3 por raíz de 3. Entonces la longitud de la hipotenusa. Entonces la longitud de la hipotenusa BC es el doble. El doble va a ser igual a 4 raíz de 3. Entonces ya conocemos justamente la longitud BC, que es igual a 4 raíz de 3. Entonces quiere decir que esta longitud es 4 raíz de 3. AB también va a resultar igual a 4 raíz de 3. Entonces ese segmento AB. El segmento AB también resultó siendo igual a 4 raíz de 3. Entonces nosotros podemos hallar el área total, ¿no? Entonces diremos que el área total. Entonces el área total. El área total va a ser igual al área lateral. El área lateral más 2 veces el área de nuestra base. Entonces, ¿quién viene a ser el área lateral? El área lateral es el perímetro de la base multiplicado por la arista lateral. Pero en este caso, como se trata de un prisma triangular regular, siempre la palabra regular. La palabra regular indica dos cosas. Esa palabrita regular indica que la base viene a ser un polígono regular. En este caso, como la base es de forma triangular, entonces esa base es un triángulo equilátero. Triángulo equilátero, y nuestra arista lateral es perpendicular al plano de las bases. Es perpendicular a las bases. Quiere decir que la arista lateral coincide con la altura. Entonces, la arista lateral es igual a la longitud de la altura. Entonces, A vale 6, entonces la altura también va a resultar igual a 6. Entonces, esto resultó igual a 6 y esto viene a ser nuestra alturita. Entonces, el área lateral es el perímetro de la base. Perímetro de la base viene a ser la suma de los tres lados. Será 3 por 4 raíz de 3. Por 4 raíz de 3. Multiplicado por la arista lateral por la altura, que viene a ser 6. Más 2 veces el área de la base. Como la base es un triángulo equilátero, lado al cuadrado. 4 raíz de 3 elevado al cuadrado por raíz de 3. Y todo sobre 4. Todo sobre 4. Entonces, de aquí operando, nos va a quedar, nos queda 3 por 4, 3 por 6 sería 18, ¿no? 18 o 3 por 4, 12. 12 por 6 sería aquí 12, 72. Entonces va a resultar igual a 72. Entonces sería igual a 72 raíz de 3. Más, nos queda aquí mitad. Mitad 1, mitad 2. Y aquí nos va a quedar 4 por 4, 16. 16 por 3. 16 por 3 viene a ser igual a 48. 48 sobre 2, 24. Entonces nos queda aquí 24. Más 24 raíz de 3. Entonces, el área total sería la suma, que va a resultar igual a, nos quedaría 86, no, 96, ¿no? 96, va a quedar 96 raíz de 3 metros cuadrados. Sería la respuesta. 96 raíz de 3 metros cuadrados. Entonces sería el ejercicio número 3.
Estamos con el ejercicio 4. El ejercicio 4 nos dice, en un prisma oblicuo ABC, PQR, el área de la cara lateral QBCR es 40 metros cuadrados y el área de la base es 80 metros cuadrados. Si las aristas laterales forman ángulos de 53 grados con el plano de la base y miden 20 metros, hay la distancia de la arista opuesta a la cara VCR. Entonces nosotros vamos a dibujar aquí nuestro prisma oblicuo. Entonces dibujamos el prisma oblicuo ABCPQR. Como aquí se observa los 3 puntos. O sea, digamos que el ABC nos indica la base, ¿no? Entonces vamos a dibujar nuestras bases. Como les estaba mencionando, nos dice prisma oblicuo y se observa que dice ABC-PQR. Entonces, el ABC nos indica que es la base, una de las bases, y la otra base es el PQR. ABC son 3 vértices, por lo tanto, esas bases van a ser de forma triangular. Entonces, aquí dibujamos nuestra base superior. Entonces, y dibujamos la base inferior.
nos estamos dibujando ese prisma oblicuo. Oblicuo quiere decir que estas aristas laterales no son perpendiculares a ambas bases. Entonces ya tenemos a ese prisma oblicuo y vamos a colocar aquí. La base es la cara superior, triángulo ABC. Y la otra cara es el triángulo PQR. El área de la cara lateral QBCR es de 40 metros cuadrados. Entonces nos dan por dato el área de toda esta cara lateral. El área de esa cara lateral nos dicen que es de 40 metros cuadrados. El QBCR. Es de 40 metros cuadrados y el área de la base es 80 metros cuadrados. Entonces aquí el área de la base. Entonces el área de toda esa base, de la base sombreada de amarillo, resultó siendo igual a 80. Y me dicen si las aristas laterales forman ángulos de 53 grados con el plano de la base. Entonces, estas aristas laterales forman ángulos de 53 grados. Entonces, forman ángulos de 53 grados. Todas estas aristas laterales forman ángulos de 53 grados con el plano de la base. Aquí hay que justamente resaltar lo siguiente. Con el plano de la base, ¿ya? Entonces, como nos dicen que forman ángulos de 53 grados con el plano de la base, entonces nosotros vamos a realizar la siguiente observación. El ángulo formado entre una recta y un plano es el mismo ángulo formado entre esa recta y su respectiva proyección nada más, ¿no? Entonces, aquí justamente vamos a tomar lo siguiente. Vamos a trabajar con esta arista CR. Entonces, vamos a trabajar con la arista CR. Entonces, para poder ubicar la proyección de esa arista sobre el plano de la base a partir de este punto. A partir del punto superior, nosotros trazamos una perpendicular. Vamos a trazar una perpendicular a todo el plano de la base. Entonces trazamos nuestra perpendicular a todo el plano de la base. A todo el plano de la base. Entonces necesariamente este ángulo es de 90 grados. Este ángulo también resulta siendo de 90 grados. Y nos dice que esas aristas laterales forman ángulos de 53 grados con el plano de la base.
Entonces, para poder ubicar este ángulo, a partir de este punto superior, trazamos la perpendicular a todo el plano de la base, de tal manera que cuando unimos este punto R con el pie de esa perpendicular, ese segmento, este segmentito de morado, nos representa la proyección. Entonces, si ese segmentito de morado nos representa la proyección, quiere decir que el ángulo, este es el ángulo de 53 grados. Ese es el ángulo que mide 53 grados. Y por tanto nos dicen que las aristas laterales miden 20 metros. Entonces, esta arista lateral, la arista lateral CR, mide 20. Mide 20. Entonces nos preguntan, ¿hay la distancia de la arista opuesta a la cara QBCR? Nos preguntan la distancia de esta arista. Entonces, ¿quién es la arista opuesta? Es este segmento AP. Entonces, ese segmento AP nos representa la arista opuesta. Es la arista opuesta a ese plano rayado. Entonces, la distancia de ese punto hacia el plano. Entonces, la distancia de ese punto al plano. La distancia de un punto a un plano es una perpendicular que va a caer en cualquier recta del plano, ¿no? Entonces, vamos a colocar así. Entonces, este ángulo es de 90 grados. Entonces, esa perpendicular nos va a representar justamente, nos representa la distancia de la arista opuesta AP a la cara VCR. Nos preguntan por esta distancia que le llamamos de nada más. Entonces, para poder hallar esa distancia, aquí se acaba de formar nuestro triángulo notable, ¿no? Entonces, en este triangulito de verde tenemos el triángulo de puntos, triángulo notable de 37 y 53 grados. Entonces, se acaba de formar nuestro triángulo notable. Notable de 37 y 53 grados. Entonces, si es el triángulo notable de 37 y 53 grados, la longitud de la hipotenusa es 20. A 53 grados se le va a poner, esa hipotenusa es 5 por 4. Entonces, a 53 grados se le pone 4 por 4, 16. Entonces, la altura va a resultar igual a 16. Entonces, este segmento que nos representa la altura del sólido. La altura siempre es un segmento perpendicular trazado desde un vértice hacia el plano de la base. Entonces, por ser triángulo notable de 37 y 53 grados, la altura va a resultar igual a 16. Y si ya conocemos que la altura vale 16, para este sólido podemos hallar el volumen. El volumen de ese prisma. Como es oblicuo, nosotros debemos trabajar con sección recta, ¿no es cierto? Pero el detalle es que tenemos información sobre la base. El área de esta base triangular PQR es 80 por su respectiva altura que mide 16. Entonces, el volumen de ese prisma también se puede hallar como el área de la base multiplicado por la altura. El área de la base es 80. La altura resultó siendo igual a 16. Pero también el volumen de ese prisma. Estamos tomando la base como el triángulo PQR. Ahora, ¿qué pasa si tomamos la base como este plano cuadrangular QBCR? Conocemos el área de ese planito que es 40. ¿Y qué sería la altura? Justamente esa perpendicular de rojo, ¿no? Entonces, también se puede hallar el volumen del prisma como el área de la base por la altura y también puede ser igual aquí. Va a ser igual al área de esta base cuadrangular QBCR por la distancia.
por esa distancia D nada más. Entonces, trabajando con esa segunda igualdad, el área de ese plano cuadrangular por dato es 40 y D es lo que nosotros queremos hallar. Entonces, de aquí tenemos 40, aquí sería 2. Entonces, la distancia, nuestra distancia D va a resultar igual a, sería 16 por 2, ¿no? A ver, nos va a quedar, a ver, un minuto, sería, ay, disculpe un minuto. Ya, aquí hay un detalle, jóvenes. Sería el área, a ver, vamos a ver aquí. Ya, hasta aquí estamos bien, ¿no? Vamos a borrar esto. Sí, lo estamos viendo de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, el área de la base es, el volumen del prisma es el área de la base, que es 80. Vamos a colocar así. Que viene a ser 80 por su respectiva altura. La altura resulta igual a 16. Ya, ese es el volumen de ese prisma, ¿correcto? Ya está. Ahora, ¿qué sucede? Para ese sólido, nosotros conocemos el área de esa base cuadrangular VCR, ¿no? Y conocemos también esa alturita que viene a ser D. Pero como cuando nosotros lo hacemos girar, ¿qué se observaría? Es como que aquí vamos a dibujar, ¿ya? Pero girado, ¿no? Con esa base. Como que nosotros tenemos aquí nuestra base, tenemos esta base de aquí, ¿no? Ahora vamos a ver aquí. Entonces tenemos esta base y aquí está levantado el segmento, ¿no? Vamos a colocar. Esta es la arista, ¿ya? Esos tres segmentos son paralelos, ¿ah? Entonces, como se trata de un prisma oblicuo, estas tres son paralelas, ¿ya? Entonces,
tener en cuenta que estas tres rectas son paralelas. ¿No es cierto? Ya está. Entonces, conocemos el área de todo este planito. El área de este planito. El área de ese planito resulta igual a 40. Entonces, por tanto, tenemos el área. El área va a resultar igual a 40. El área es 40. Y esa distancia viene a ser justamente desde este plano, ¿no? Desde esta arista. Está trazada esta perpendicular. Esa perpendicular nos representa la distancia, ¿ya? Pero si nosotros colocamos que el volumen de ese sólido es 40 por B, está mal. ¿Por qué? Porque el área de la base por esa altura es cuando se tiene un prisma. Y este sólido no viene a ser un prisma. Un prisma es aquel sólido donde las bases van a ser paralelas. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Formar esta base inferior en la parte superior, ¿no? Entonces, es como que nosotros aquí tenemos el otro planito, ¿no? Entonces, aquí vamos a dibujar nuestro otro plano. Tenemos aquí justamente, vamos a poder formar. Y ahí se observa, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, este plano superior es paralelo a todo ese otro plano. Entonces, esos dos planos son paralelos. Si son paralelos, es como que se tiene la mitad del prisma, ¿no? En otras palabras, es la mitad del prisma. Entonces, lo que aquí estamos dibujando, con ese, al completar esas rectas de rosado, cuando nosotros completamos esta base superior va a resultar siendo paralela a la base inferior. Esta base superior tiene la misma área que la base inferior. Entonces lo que estamos formando es un prisma. Es como que nosotros tenemos al prisma cuadrangular. Tenemos aquí justamente nuestro prisma cuadrangular. De esta forma. O también nosotros lo podemos ver como un tronco de prisma. También como un tronco de prisma. En realidad es un tronco de prisma. Sería en este caso un tronco de prisma oblicuo, ¿no? Sería un tronco de prisma oblicuo, ¿ya? Entonces vamos a colocar así. Lo podemos ver como un prisma y la mitad o también como un tronco. Creo que mejor está como un tronco, es mucho más sencillo. Porque un tronco es de la forma, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si nosotros tenemos este tronquito? Y vamos a dibujar nuestro, ¿se entiende mejor? Vamos a dibujarlo así, como un tronco, ¿sí? Pero oblicuo, ¿ah? Oblicuo. Entonces, aquí vamos a dibujarlo así. Vamos a este plano. Ese plano superior no tiene que ser paralelo al plano inferior, ¿no? Entonces se trata justamente de un tronco, ¿no? Esos dos planos no son paralelos. Para poder formar ese tronco,
Ya está. Entonces nos representa un tronco. Estos dos planos son muy distintos, ¿ah? Este plano vamos a colocar como una base. Esta de aquí viene a ser nuestra base. Nuestra base B1 es una base B1 y esta de aquí viene a ser una base B2 nada más. ¿Correcto? Ya está. Entonces tenemos base 1, base 2. Y esas aristas laterales tienen diferente longitud. Por ejemplo, esta de aquí va a ser una arista lateral 1. Una arista lateral 1. Esta de aquí viene a ser otra arista lateral 2. Y esta de aquí viene a ser la otra arista lateral 3, ¿no? Y esta también va a ser una arista lateral 4. Y también vamos a tener alturas, ¿no? Entonces, se trabaja con las alturas. Entonces, todas esas aristas son de diferente longitud, ¿correcto? Ahora vamos a trazar a las alturas. Si tenemos 4 aristas laterales diferentes, también vamos a tener diferentes alturas. Entonces, aquí tenemos altura 1, altura 2, luego tenemos a nuestra altura 3 y nuestra altura 4. Entonces, aquí se observa altura 1, tenemos aquí altura 2, luego tenemos a nuestra altura 3 y tenemos nuestra altura 4, nuestra alturita 4. Entonces, el volumen de ese prisma va a ser el área de ese tronco. Entonces, aquí colocamos el volumen del tronco va a resultar siendo como el área de la base inferior. Aquí vamos a colocar. El volumen del tronco es igual al área de la base inferior, donde caen los ángulos de 90 grados, multiplicado por el promedio de las alturas. Altura 1, altura 2, altura 3, y todo esto sobre 4. Todo esto sobre 4. ¿Correcto? Ya está. Entonces, en nuestro caso, ¿qué sucede? En nuestro caso, tenemos que la base inferior, el 40, viene a ser el B2. Este 40 va a resultar siendo igual al área B2. ¿Y quién viene a ser la base 1? La base 1 va a ser este plano de verde, el que va hacia nosotros, ¿no? Esa es la base B1. El plano de verde es la base B1. Lo que sucede es que ha desaparecido la altura 2 y ha desaparecido la altura 4. Entonces, cuando desaparecen esas alturitas, entonces, ¿qué quiere decir? Que necesariamente van a ser iguales a 0, ¿no? Entonces, aquí vamos a tenemos este primero, que viene a ser como nuestra altura 1. Viene a ser como nuestra altura 1, pero que resulta siendo igual a D, porque las aristas son paralelas. Entonces, esta de aquí viene a ser nuestra segunda altura. Nuestra segunda altura, y va a resultar siendo igual a D también, ¿no? La altura 2 también resulta igual a D. Y esta tercera altura, la altura 3 es igual a 0, y aquí en este punto la altura 4 va a resultar igual a 0. Entonces, el volumen de este tronco, el volumen del tronco, ¿a qué resulta igual? El volumen de este tronco. El volumen de ese tronco de prisma resultó siendo el área de la base, que es 40, B sub 2 por el promedio. La altura 1 mide D, la altura 2 mide D, la altura 3, 0, la altura 4, 0. Todo esto sobre 4. Sobre 4. Entonces, de aquí operando, vamos a encontrar que va a resultar 10 por 2D, ¿no? Entonces, resulta igual a 20D. Entonces la respuesta, el volumen del tronco es igual a 20D. Pero se trata del mismo sólido, cuando es oblicuo y cuando es un tronco, ¿no? Entonces necesariamente de aquí vamos a poder encontrar
como se trata del mismo sólido, igualamos. 20D va a resultar igual a 80 por 16. Entonces se cancela un 0, se cancela con este 0. Mitad viene a ser 4, 4 por 16 va a ser igual a 64. Entonces esa distancia va a ser igual a 64 metros. Sería la respuesta, la alternativa E. Si nosotros lo observamos así, como si fuera un tronco, ¿no? Un tronco de prisma oblicuo. Pero también podemos trabajarlo como la mitad, ¿no? En realidad ese sólido viene a ser la mitad de un tronco de un prisma cuadrangular, ¿no? Entonces pasamos al ejercicio 5. A ver, Iker, ¿recién te has conectado? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta en particular? Sí, profesora, justo me había conectado para preguntarle el problema 4, pero ya lo estaba haciendo. Sí, pero ¿entendiste más o menos? No, no, lo que no entendí, profesora, es el dibujo. No, no comprendo tanto por qué dibujo así. ¿Cuál de ellos? ¿El que está, este dibujo que está acá? ¿Este? No, en el que están las alturas. Ah, este de acá. Sí, Ah, ya, lo que profesora. sucede es como que nosotros, es como que, para que lo veáis así, si no lo veis como un tronco, vamos a ver, sí, si no lo veis así de esa forma, lo dibujamos de esta manera, ¿verdad? Este primer dibujo sí se entendió, supongo, ¿no? Sí, sí se entendió, profesora. Ya, ese de ahí. ¿Ya? Está bien. Entonces, nosotros hemos hallado que el volumen del prisma es el área de la base por la altura. La base es 80 y la altura es 16. Ahora, es como que nosotros a todo ese sólido, a todo ese sólido, es como que nosotros le giramos. O sea, cuando está de manera vertical, la base, ¿quién viene a ser? La base es 80. Ahora lo giramos. Ahora lo vamos a girar. Pero al momento de girar, este 40, toda esta cara pasa a ser la base. Y esta cara triangular de amarillo pasa a ser la cara lateral. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, sí, profesora, ahora está un poco más claro, ya lo tengo. Ya, entonces, la otra forma, más, quién sabe, más sencillo, ¿no? De verlo, es justamente, vamos a borrar esto también, para poder dibujar. Ya. Entonces, la otra manera de verlo es cuando nosotros giramos, ¿ya? Entonces, vamos a girar. Entonces, esta base de celeste, la que está rayada, nosotros aquí lo vamos a dibujar. Entonces, aquí lo que estamos dibujando justamente viene a ser nuestra cara VCR. Entonces, esta cara. Aquí tenemos al punto R, tenemos el punto R, tenemos el punto Q, el punto B y el punto C. Y por dato nos dicen que el área es 40. Esta área va a resultar igual a 40. 40 metros cuadrados, ¿no? Ya está.
Entonces, ahora, a partir de esta cara, empezamos a dibujar. Entonces, nosotros dibujamos el segmento PQ hacia arriba. Segmento PQ hacia arriba, el segmento BA. BA. Ahora vamos aquí a colocar, este es el segmento PQ y este es el segmento BA. Pero por ser un prisma oblicuo, estas tres aristas, la arista AP, la arista BQ y la arista CR, son paralelas. Entonces, estas tres aristas van a ser paralelas. Siempre en un prisma oblicuo, las aristas laterales son paralelas. Entonces, el segmento BQ es paralelo al segmento CR. Y a estas dos es paralelo el segmento AP. Entonces, nosotros debemos trazar segmento AP paralelo al segmento BQ. Entonces, estas tres rectas son paralelas. ¿Correcto? Ya está. Entonces, ahora nosotros unimos. Está unido el punto P con el punto R. Unimos el punto P, unimos con R y unimos el punto A. Vamos a unir con C nada más, ¿no? ¿Sí? Se ve el dibujo, ¿no? Lo hemos girado nada más. ¿Te das cuenta? Sí, profesora. Sí. Ya. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Este sólido tiene una sola base, o sea, me refiero a la base inferior. ¿Te das cuenta? La base inferior, ¿quién es? La base inferior es este de aquí, este planito. Esta es la base inferior, ¿no? Esa es la base inferior. ¿Y quién es la base superior? No tiene. Solamente en la parte superior se observa a este segmento AP, ¿no? En la parte superior se observa a ese segmento AP. Entonces, así como está dibujado, ese sólido no tiene base superior. Pero nosotros lo vamos a dibujar la base superior. Pero esa base superior va a ser idéntico que es toda esta parte de celeste. O sea, es como que toda esa parte de celeste lo subimos arriba, ¿ya? Igualito, lo vamos a subir nomás. Entonces, toda esa parte de celeste lo subimos hacia arriba. Entonces lo subimos hacia arriba. Aquí lo estamos subiendo, ¿no es cierto? Este A se estorba y aquí vamos a colocar. Este viene a ser el punto A. Y ahora aquí unimos. Ya está. Entonces todo ese plano de celeste lo hemos subido. ¿Ya? Hemos dibujado, estamos dibujando igualito, pero en la parte superior. Entonces este plano va a ser el plano PMNA. Ese es el plano, ¿correcto? Entonces, el área de ese plano también va a ser igual a 40, porque va a ser paralelo y congruente, ¿ya? Entonces, ahora nosotros unimos. Nosotros ahora vamos a unir. Vamos a unir, nosotros unimos el punto M con R y unimos el punto N, unimos con el punto C. Entonces, ¿qué se está formando en sí? Se está formando como un prisma oblicuo cuadrangular. ¿Ya? Entonces, ahora ya no va a ser triangular, ahora va a ser cuadrangular porque la base es 40. Entonces, ahora este sólido es un prisma cuadrangular. Es un prisma cuadrangular, oblicuo. Oblicuo. Entonces, de este prisma cuadrangular oblicuo, ¿cómo se halla su volumen? El volumen de todo este prisma cuadrangular oblicuo, su volumen, ¿no? Entonces, el volumen va a resultar igual aquí, al área de la base. ¿Cuánto mide la base? 40. 40. ¿Por quién? Por la altura. ¿Pero quién es la altura? La altura es ese segmento perpendicular. Entonces, este segmento perpendicular, aquí lo vamos a dejar, creo que aquí se observa. Este segmento perpendicular trazado desde esta arista superior hacia el plano inferior nos representa la altura, ¿no? Entonces, va a ser
el área de la base por D nada más. Ese es el volumen de ese prisma cuadrangular. Pero nosotros no tenemos todo ese prisma. Nosotros lo hemos formado. Es como que nosotros lo hemos completado. Pero lo que nosotros tenemos es la mitad. O sea, este planito, ahora este plano de verde, este plano de verde, ese plano de verde, ¿qué hace? Divide, ¿no? Divide a todo el sólido, divide en dos partes iguales, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Ya está. Entonces, si divide a todo el sólido en dos partes iguales, entonces el volumen de lo que nosotros teníamos. Nosotros tenemos que el volumen del prisma, aquí es igual al área de la base. La base que era 80 por la altura era 16. Pero cuando nosotros hemos completado es la mitad. 40 por D sobre 2. Sobre 2. Porque es la mitad, ¿no es cierto? Entonces es igual. Entonces de aquí operando va a resultar lo mismo, ¿no? 80 por 16 es igual a 20D. Entonces, operando, el valor de SD va a resultar 0 con 0 se cancela y resulta igual a 64. Es la otra manera de verlo. Ah, ya, gracias, profesora. Profesora, disculpe, siempre que tenga así un prisma oblicuo triangular, ¿lo tengo que intentar pasar a cuadrangular? No, eso es cuando te dan el área de esta cara, ¿no? Cuando no te dan, o sea, a nosotros nos preguntaban por esa distancia. Entonces, no había otra manera digamos, de calcular el volumen. O sea, el volumen es 80 por 16. Pero, ¿qué más? Entonces, para poder relacionar ese volumen con el D, es que nosotros lo giramos, ¿no? Lo pasamos a ese prisma cuadrangular oblicuo para poder afirmar que ese D es la altura, ¿no? De ese sólido. Ah, ya, gracias, profesora. Gracias. Solo en ese caso, ¿no? Creo que se entendió mejor, ¿no? Sí, profesora, ya entendí mejor. Ya, ok. ¿Tienes alguna otra consulta? No, profesora, ya lo resolví. Gracias. Ya, ok. No hay problema. Si deseas, te puedes quedar, Iker, no hay problema. Voy a continuar con las 5. Ok, profesora. Vamos a comenzar las 5. Entonces, en el ejercicio 5, nos dicen que se trata de un carpintero, ¿no? Nos dicen un carpintero desea tallar un trozo de madera que tiene la forma de un prisma oblicuo y para obtener el sólido sombreado, como se muestra en la figura. Si el volumen del prisma es 120 metros cúbicos, CR vale 5 metros, y la suma de AM más BN más CT es igual a 9 metros, hay la cantidad de madera que se ha desperdiciado, ¿no? Que se desperdicia. Entonces, el ejercicio nos dice que se trata de un carpintero donde desea tallar un trozo de madera que tiene la forma de un prisma oblicuo para poder obtener el sólido sombreado.
Pero este sólido sombreado, ¿qué forma va a tener? Este sólido sombreado necesariamente viene a ser un tronco de prisma oblicuo, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a colocar los datos. Entonces, nos dice que este gráfico, el ABC, PQR resultó siendo un prisma oblicuo. Es un prisma oblicuo. Entonces, ese sólido es un prisma oblicuo. El volumen de ese prisma, más aún, nos dan el volumen. Por dato, el volumen del prisma. El volumen del prisma oblicuo es igual a 120 metros cúbicos. Y nos dicen que la longitud CR mide 5. Toda esta longitud CR, ¿no? Entonces CR. Vamos a colocar CR, desde el punto C hasta el punto R. Entonces, esa longitud mide 5. Por lo tanto, en un prisma, todas las aristas laterales siempre tienen la misma longitud. Entonces, esta otra arista también va a resultar igual a 5. Vale 5 y vale 5. Entonces, ya podemos hallar el volumen del prisma. Nosotros sabemos que el volumen de ese prisma es igual al área de la sección recta. Todo sólido oblicuo se trabaja con sección recta. Entonces, es el área de la sección recta multiplicado por la arista lateral. Eso va a ser igual a 120. Eso es igual a 120. Entonces, ¿conocemos el área de la sección recta? No conocemos. ¿Pero qué viene a ser la sección recta? Entonces, vamos a reemplazar primero. El área de la sección recta no lo conocemos, pero la arista lateral sí. La arista lateral resulta igual a 5. Por 5 es igual a 120. Entonces, necesariamente vamos a poder observar que el área de la sección recta va a ser igual a 24. Entonces, el área de la sección recta es igual a 24. Entonces, ya conocemos esta primera relación. ¿Pero qué viene a ser la sección recta? La sección recta siempre va a ser un plano perpendicular a las aristas laterales. Esa sección recta puede estar trazada cerca al punto P, puede estar trazada al medio o puede estar trazada en la parte inferior. Nosotros lo vamos a trazar en la parte inferior para que se pueda observar mejor. Entonces, aquí trazamos nuestro plano perpendicular a esas aristas laterales. El corte siempre es de acuerdo a las bases. Las bases del prisma oblicuo son de forma triangular, entonces necesariamente ese corte también va a resultar siendo otro triángulo. Entonces, el triángulo que estamos dibujando, el triángulo de azul, nos representa la sección recta. Entonces, nos representa la sección recta y siempre es perpendicular a las aristas laterales. Entonces este ángulo es 90, este ángulo es de 90 grados. Y basta colocar los 90 en una sola arista, porque en un prisma oblicuo las aristas laterales siempre son paralelas. Todas esas aristas laterales, o sea, me refiero a estas. Entonces, la arista P, la arista BQ, la arista CR, son aristas laterales paralelas, son segmentos paralelos. Entonces, estos ángulos de 90, estos angulitos de 90 se pueden mover, ¿no? Se mueven. Entonces, ese planito de azul nos representa nuestra sección recta. Todo ese planito. Y esa área, ¿cuánto mide? El área de esta región triangular es igual a 24. Luego nos dicen que la suma de AM, la suma de esta longitud
AM más BN más CT es igual a 9. Entonces, nosotros no conocemos cuánto mide AM. Entonces, vamos a colocamos que esta longitud AM resulte siendo de longitud, vamos a colocar que sea A, solo A. Luego colocamos que esta otra arista BN va a resultar siendo B. Esa arista vale B. Y esta otra tercera arista, la arista CT. La arista CT vamos a colocar que sea Z, que sea C, ¿no? A, B y C. Entonces, para ese sólido ya conocemos. Esta arista lateral es A, esta arista lateral es B y esta arista lateral viene a ser C. Pero este plano, todo este plano de verde, este plano de verde no es paralelo al plano de la base. ¿Quién es el plano de la base? El plano de celeste. Entonces es claro observar que esos dos planitos, esos dos triángulos, el triángulo de celeste con el triángulo de verde no son paralelos. Como no son paralelos, necesariamente se trata de un tronco. Entonces, este sólido va a resultar siendo un tronco. Es un tronco. Pero las aristas laterales no son perpendiculares a la base. Si esas aristas laterales, o sea, me refiero a esos segmentos de morado, si los segmentos de morado fueran perpendiculares a la base, entonces viene a ser un tronco de prisma recto. Pero como no son paralelos, no son perpendiculares a la base y tienen diferente longitud, necesariamente viene a ser un tronco de prisma oblicuo. Un tronco de prisma oblicuo. Es un tronco de prisma oblicuo. Entonces, a nosotros, ¿qué nos están preguntando? Por la cantidad de madera que se ha desperdiciado. Entonces, esa cantidad de madera que se ha desperdiciado va a resultar siendo justamente la diferencia, ¿no? Entonces, va a ser el volumen total, que ya lo conocemos, que por dato es 120, menos ¿quién? Menos el volumen de ese tronco de prisma oblicuo. ¿Está bien? Entonces, vamos a hallar el volumen de ese tronco. Entonces, para ese tronco, para este sólido, nosotros hallamos su volumen. El volumen del tronco, ¿a qué va a resultar? Igual, es igual al área de la sección recta. Y vamos a colocar así, es el área de la sección recta multiplicado por el promedio de las aristas laterales. Arista lateral 1 más arista lateral 2 más arista lateral 3. Y todo sobre 3. Esa es la propiedad. Es el volumen de ese tronco de prisma oblicuo. Es un tronco triangular, ¿no? Es un tronco de prisma triangular oblicuo. Entonces, reemplazando, ya conocemos el área de la sección recta. Esa sección recta para el tronco y para el prisma es el mismo, porque es un plano perpendicular a las aristas laterales. Entonces, cuando reemplazamos, nos va a quedar aquí, área de la sección recta 24, multiplicado. La arista lateral 1 mide A, la arista lateral 2 mide B, la arista lateral 3 mide C. Y todo esto sobre 3. Entonces, de aquí operando, tercia 1, tercia 8. 8 por 9 va a resultar igual a 72. Entonces, esto es igual a 72 metros cúbicos. Entonces, el volumen de todo este sólido inferior es 72. El volumen total viene a ser 120. Entonces, el volumen que se ha desperdiciado. Entonces, este es el material. Aquí vamos a colocar. Este es el material de desperdicio, ¿ya? Entonces, este es el material de desperdicio. Vamos a colocar así. Entonces, colocamos aquí, por lo tanto, vamos a colocar así. Por lo tanto, el volumen de la cantidad de madera que se desperdició. El volumen de madera desperdiciada.
Entonces, el volumen de madera desperdiciada va a resultar siendo el total. El total, 120, menos el volumen de ese tronco, 72. Entonces, de aquí va a resultar siendo igual a 48. 48 metros cúbicos. La respuesta es la alternativa D. Entonces sería el ejercicio 5 de evaluación. Profesora, Dime. disculpe, el sector recto nunca va a ser paralelo a la base. ¿La sección recta? Ajá. Sí, la sección recta va a ser paralelo a la base cuando se trabaja con prisma recto, con prisma regular y con tronco de prisma recto. Ah, ya, ya, muchas En gracias. todo sólido oblicuo, sólido oblicuo, se me refiero a prisma oblicuo, a tronco de prisma oblicuo, siempre la sección recta es un plano perpendicular a las aristas laterales, por lo tanto no va a ser paralelo a las bases, ¿ya? No va a ser paralelo a la base, nunca. En todo sólido oblicuo la sección recta es un plano diferente, no es paralelo a las bases. En un prisma oblicuo, las dos bases, la base inferior es paralelo a la base superior, pero la sección recta es otro plano, que no es paralelo a las bases, porque si fuera paralelo a las bases, se estaría formando otro prisma oblicuo. Pero en cambio en la sección recta, en el prisma recto, sí. En el prisma recto, ¿por qué va a ser paralelo a las bases? Porque un prisma es recto cuando las aristas laterales es perpendicular al plano de la base. Entonces, cuando tú trazas otro plano perpendicular a las aristas laterales, necesariamente va a ser paralelo a las bases, ¿no? Ok, profesora, gracias. Ya, ok. ¿Tienes alguna otra consulta? Con eso terminamos toda la parte de evaluación, ¿no? Profesora, Sí, profesora. Sí, hola, ¿qué tal? Dime. ¿podría explicar la 4 de propuestos? Ya lo expliqué, pero bueno, te vuelvo a explicar porque todavía nos quedan minutos. Ya. Semana 13, ¿no? Y le explico. No me vamos a copiar el enunciado. Entonces, mira, te dicen que en un prisma oblicuo ABC, PQR. Entonces, ¿qué tenemos? 3 puntos. Según la notación, 3 puntos quiere decir que las bases van a ser de forma triangular. La base superior es este planito, el triángulo ABC, y la base inferior es este otro planito, el triángulo PQR. Entonces, se trata de un prisma oblicuo. Entonces, las aristas laterales no son perpendiculares a las bases. Luego te mencionan que el área de esta cara, el área de la cara QBCR, o sea, el área de toda esta cara cuadrangular de celeste es igual a 40. Y el área de la base del prisma. ¿Quién es la base del prisma? El triángulo PQR. Entonces, esa área, por dato, te dicen que es 80. Luego te dicen que las aristas laterales forman ángulos de 53 grados con el plano de la base. Entonces, ¿cómo se dibuja el ángulo entre una recta y un plano? ¿Por qué? Porque la arista lateral viene a ser
una recta. Y el plano, esta base triangular PQR viene a ser todo un plano. Entonces, el ángulo formado entre una recta y un plano es el mismo ángulo formado entre esa recta y su respectiva proyección. Entonces, para poder dibujar esa proyección de la arista lateral, de esta arista lateral de esa recta CR, se toma ese punto superior, el punto C, y a partir de C se traza una perpendicular a todo el plano de la base. Esta perpendicular a todo el plano de la base, ¿qué nos va a representar para el sólido? Su altura. Entonces, esa perpendicular cae justamente en este puntito, digamos en el punto M, ¿está bien? Entonces, para poder dibujar la proyección, se une el punto R, este punto donde empieza la recta, ese punto R con el punto M. Entonces, este segmento de morado nos va a representar la proyección. Entonces, si este segmento de morado viene a ser la proyección, entonces el ángulo de 53 grados es este angulito. Es el mismo ángulo formado entre la recta CR, entre la arista lateral CR con esta proyección. Entonces, este angulito es 53 grados. Luego te dicen que la arista lateral mide 20. Entonces, preguntan, ¿hay la distancia de la arista opuesta a la cara QBCR? Entonces, ¿cuál es la cara QBCR? La cara de celeste. Esta cara de celeste. Preguntan por la distancia entre la arista opuesta a este plano. Entonces, la arista opuesta a todo el plano de celeste es este segmento AP. Este es la arista opuesta. Entonces, la distancia de esta arista a este plano va a ser lo siguiente. De toda esa arista se toma cualquier punto. Nosotros estamos tomando este puntito. Y a partir de ese punto se traza una perpendicular a todo el plano. Entonces, esa viene a ser la distancia y nos preguntan por esa longitud. Entonces, para poder hallar esa distancia, lo primero que podemos observar es que nosotros conocemos el área de la base y conocemos la altura. Entonces, ¿qué propiedad nos da el área de la base y la altura? Entonces, la propiedad que relaciona el área de la base con la altura viene a ser el volumen. Entonces, por ese motivo aquí estamos hallando el volumen de ese prisma. El volumen del prisma es el área de toda la base triangular PQR multiplicado por la altura. La base, el área de esa base triangular es 80. 80 por la altura. La altura, ¿cómo obtenemos esa alturita? Este triangulito. Este ángulo es 53 grados. Este ángulo va a resultar siendo 90, ¿no? Esa altura es perpendicular a todo el plano de la base, por lo tanto, es perpendicular al segmento de morado. Entonces, tenemos que se acaba de formar triángulo notable. Se ha formado nuestro triángulo notable de 37 y 53 grados. Entonces, si es triángulo notable de 37 y 53 grados, la altura va a resultar siendo hipotenusa. Esta hipotenusa es 20. Entonces, 25 por 4. A 53 grados se le pone 4 por 4, que va a resultar igual a 16. Entonces, nosotros ya encontramos que esta alturita es 16, por lo tanto, colocamos aquí, colocamos por nuestra altura, que resulta igual a 16. Entonces, el volumen del prisma es 80 por 16. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí hemos usado la base 80 y la altura, que viene a ser 16. Ahora, ¿cómo relacionamos a esa distancia D? Lo que sucede es que nosotros tenemos por dato el área de toda esta base. ¿Quién es la base? QBCR. Entonces, a ese sólido que está de manera vertical, es como que lo vamos a echar, como que lo vamos a inclinar, de tal manera que toda esta cara, toda esta carita de celeste
pase a ser esta base horizontal. Esa carita de celeste, mire, es de área 40. Entonces, lo mismo, ¿eh? Toda esta cara de celeste lo vamos a dibujar aquí. Estamos dibujando. Este es el plano cuadrangular. El área de ese plano cuadrangular QBCR por dato es 40, ¿no? 40 y empezamos a formar. Luego, a partir de ese plano, trazamos la arista. Trazamos esta arista PQ, aparece aquí, la arista PQ. ¿Qué más nos falta? La arista AB. Arista AB, lo dibujamos aquí, arista AB. Luego está unido el punto P con R. Unimos P con R y luego A con C, unimos A con C. ¿Te das cuenta? Hasta ahí solamente hemos girado nada más, ¿correcto? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Después que ya hemos girado, después que ya hemos dibujado todas esas otras aristas, entonces nosotros vamos a dibujar todo este planito, todo ese plano cuadrangular que aparece en la parte inferior, lo vamos a dibujar en la parte superior. Es que vamos a partir de ese sólido, vamos a formar nuestro prisma cuadrangular oblicuo. O sea, la idea es formar ese prisma cuadrangular oblicuo. Entonces, toda esa base cuadrangular, toda esta base la dibujamos en la parte superior. Entonces, trazamos el segmento PM paralelo al segmento QR. Luego, el segmento MN paralelo al segmento, estamos trazando, segmento PM paralelo al segmento QR. Segmento MN paralelo al segmento CR. Segmento AN paralelo al segmento BC. Entonces, en la parte superior se acaba de formar toda esta región cuadrangular. Y esa región cuadrangular tiene el mismo tamaño y es paralelo a la base inferior. Entonces, su área también va a resultar siendo igual a 40. Entonces, por ese motivo, aquí estamos colocando 40. Aquí estamos colocando que sea 40 nada más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se acaba de formar? Un prisma cuadrangular oblicuo. Es oblicuo. ¿Por qué? Porque ahora, ¿quiénes son las aristas laterales? Estas son, ¿no? Las de amarillo son las aristas laterales. Y esas aristas laterales no son perpendiculares a la base. Entonces, por ese motivo se coloca que es oblicuo. Pero el volumen de ese prisma oblicuo, ¿a qué es igual? Al área de la base. ¿Quién es la base? 40. ¿Y quién va a ser la altura? La altura es este segmento, esa perpendicular que viene a ser de longitud D nada más. Entonces, para este sólido, su volumen se puede hallar como el área de la base, que es 40 por D. 40 por D. Pero como se trata del mismo sólido, por eso es que aquí estamos igualando, ¿no? Por eso viene aquí el igual. Entonces, 80 por 16 es igual a 40 por D sobre 2. ¿Por qué? Porque nosotros hemos formado el prisma cuadrangular oblicuo, pero el sólido que tenemos a la izquierda es la mitad. Ese plano, el plano de amarillo, el plano de verde, vamos a borrar, el plano de verde, ¿no? Este planito de verde es justamente lo que divide a todo ese prisma cuadrangular oblicuo en dos sólidos de igual volumen nada más. Y uno de los sólidos es el que aparece hacia el lado izquierdo. Entonces, igualamos aquí, igualamos 40 por D, pero sobre 2 porque es la mitad. Entonces, resolviendo, resultó igual a 64 metros. ¿Ya? ¿Se entendió? Profesora, pero si primero estamos trabajando con un prisma triangular, por qué lo duplicamos? ¿No sería por 2 Lo que tú en el otro tienes es la volumen? mitad de ese prisma cuadrangular oblicuo. Aquí nosotros, o sea, ¿por qué he formado el prisma cuadrangular? He formado el prisma cuadrangular justamente para poder hallar el volumen. Porque cuando tú giras, ese sólido no es un sólido conocido, en realidad es un tronco. Entonces, verlo como un tronco es un poco más difícil. Entonces, mejor es, a partir de ese tronco, construir el prisma cuadrangular oblicuo. Ahí es el volumen del prisma y el sólido que tú has girado inicialmente es la mitad de ese prisma cuadrangular oblicuo.
Por eso es sobre 2. No es por 2, es sobre 2. Este volumen que aparece es el volumen de todo el sólido. Pero el que tú has girado es la mitad. Por eso es que dividimos sobre 2. ¿Ahora se entendió mejor? Sí, profesora. Sí, sé que es un poquito difícil de verlo, pero lo que sucede es que lo puedes hacer, quién sabe, con un papel. O sea, dibujas el papel, dibujas esa recta, es como que colocas un palito y vas a ver, te vas a dar cuenta que tú tienes como si fuera una pirámide, ¿no? Pero con la cara lateral de forma cuadrangular, hacia atrás. Entonces, solamente lo que vas a tener es esto nada más. O sea, cuando tú giras, lo que tienes es este sólido. Este de aquí. Lo único que giras es es el sólido que tienes. ¿Quién es la base para ese sólido? Es esto de acá. Esta es la base inferior. ¿Quién es la base superior? La base superior va a ser todo este plano, el plano de verde. ¿Sí? Es como que se junta, ¿no? Entonces, para ambos planos, para el plano de rojo y para el plano de verde, la arista común es este segmento. Este segmento de aquí es la arista común. Entonces, a partir de este sólido, formas el prisma cuadrangular oblicuo. Para que al final menciones que el sólido, este sólido que estamos dibujando, este sólido es la mitad del total. Porque pasa justamente por esas aristas opuestas, ¿no? El plano de verde está pasando por esas dos aristas opuestas. Ya, ok. Entonces nos quedamos aquí. Gracias, mi. Ya, ok, no te preocupes. Espero que me hayas entendido. Es un poquito difícil de verlo, ¿no? Pero se forma, ¿no? Es que es la otra manera para poder relacionar el área de esa base con la alturita. Ya, ok. Entonces, chao, cuídate, nos vemos. Chao, chao.